Saludos, en este video vamos a personalizar nuestros tracks, vamos a descargar, instalar, configurar, crear y grabar nuestro propio ritmo de batería con Empty Power Drum Kit 2. Un instrumento virtual totalmente gratuito que nos ayudará a tener una base rítmica para nuestras composiciones, sin duda alguna. Para comenzar a crear un track de batería, bien podríamos usar los instrumentos que trae el Cakewalk por default. En este caso sería el SI Drum Kit. Con el botón secundario damos insertar instrumento y en esta pestañita si no aparece, nos vamos a la parte de drums, aquí, SI Drum Kit. Y en la parte esta de avanzado podríamos crear una salida por cada instrumento. ¿Sí? Aquí le podríamos dar, no sé, 5 micrófonos, crear. Seleccionamos todos los tracks. Abrimos uno. Con la tecla control apretada. En este caso solo para mí, porque de otra manera ustedes no podrían oír el sonido. Ruteo todos los tracks. Como pueden ver, solo sale por uno. No tengo manera de rutearlo para que cada uno de estos instrumentos salga por un canal diferente, por desgracia. Voy a eliminar las. Listo. Ya eliminadas las 5 pistas, pues procedemos mejor a descargar el Empty Power Drum Kit. Este PST lo podrán descargar en la página powerdrumkit.com/download y nos da 3 opciones: Windows, Mac y Linux. En mi caso voy a seleccionar Windows y vamos a utilizar para Cakewalk PST, este de aquí. El AAX es para quienes utilizan Pro Tools. En mi caso, pues no utilizo Pro Tools, nos vamos con el PST y nos va a pedir solicitar 64 o 32 bits. Si no sabes qué características tiene tu máquina, te vas al explorador de Windows. En este equipo, con el botón secundario, nos vamos a propiedades y aquí te va a decir tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, procesador x64. Si aquí dice sistema operativo de 32 bits, procesador x86, bueno, entonces ya sabemos que tu máquina va a utilizar el BST a 32 bits. En mi caso la necesito a 64. Aquí nos dice, cerramos y hacemos la descarga directamente al escritorio para evitar problemas. En este caso yo aquí ya tenía el extraíble, pero vámonos a guardarlo ahí. Una vez descargado, vamos al escritorio y aquí está el MTPDK 2.0.09. Le vamos a dar extraer aquí y nos va a quedar esta carpeta. Entramos a ella y simple y sencillamente los archivos .dll y .pdk los vamos a copiar con la tecla Shift seleccionada. Copiamos ambos y nos vamos a disco local C. Para quienes tengan el sistema a 32 bits, se van a los archivos de programa x86 y pegan en la carpeta BST Plugins los dos archivos de 32 bits que descargaron. En mi caso, como yo tengo un sistema A64, me voy a archivos de programa, BST Plugins, y aquí le doy pegar. Yo reemplazo porque ya los había pegado anteriormente. Doy los permisos y listo. Ahora, una vez instalado esto,
En nuestro programa nos vamos a la pestaña de edición, en preferencias o simplemente en nuestro teclado apretamos la tecla P. Y aquí nos vamos a ajustes de VST. En esta parte le vamos a dar explorar. Una vez terminado de explorar, le damos a aplicar y OK. En mi caso, ahorita que lo haga, se va a frenar el audio, así es que denme un segundo. Listo. Ahí está. He regresado. Una vez hecho esto, nos vamos a la parte de medios. En esta parte, en esta ventana de medios del programa Cakewalk, nos vamos a la pestaña de plugins y nos vamos a instrumentos. En instrumentos nos vamos a sin categoría, porque aquí es donde nos instaló, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Empty Power Drum Kit. Lo arrastramos a nuestra ventana de multitracks y lo soltamos. Nos va a pedir esta pequeña configuración. Yo siempre recomiendo que todas las salidas de audio vayan a mono. Le damos OK y así se nos va a crear una salida por cada track. Listo. Como ven, tenemos 16 salidas numeradas del track 3 al track 18. Ahora vamos a hacer una pequeña configuración para personalizar los tracks y poderlos distinguir en nuestra ventana de mezcla de los demás instrumentos. En este caso es una batería. Vamos a seleccionar el track número 3 y apretamos la tecla Shift. Y manteniéndola apretada vamos a seleccionar el resto de tracks. Así. Ahora, nos vamos a la consola en esta parte. Le damos doble clic para que se abra completamente y apretando la tecla Control, seleccionando la perilla de gain, vamos a bajar todos los instrumentos de la batería a menos 12 decibeles para evitar una sobrecarga de sonido, como me pasó cuando inserté el otro plugin que viene por default en Cakewalk. Listo, una vez que ya bajamos todos, aquí mismo, justo abajo del rectángulo numerador del track, cualquiera de los que hayamos seleccionado, apretando la tecla, dejando más bien la tecla Control apretada, vamos a seleccionar este pequeño cuadrito y nos va a salir la opción para cambiar todos los tracks a un solo color. Soltamos la tecla Control y ahora sí, seleccionamos, yo en mi caso le voy a poner este verde. Listo. Ahora ya tengo todos mis tracks seleccionados y con un color uniforme para poderlos distinguir en mi ventana de mezcla. Ahora, en la parte inferior derecha de nuestra ventana de mezcla vamos a agregar un bus estéreo. Lo vamos a renombrar bus batería. Y con la tecla Control, en cualquiera de nuestros tracks de batería, vamos a apretar la tecla Control, dejándola apretada. En la salida vamos a mandar todos los instrumentos al bus de batería. Y listo. Yo en mi caso todavía tengo que mandar el bus de batería al preview para que ustedes lo puedan escuchar. Ok. Listo. Ahora, aquí en la ventana de multitracks, cualquiera de los tracks donde está este pequeño icono de MIDI y un pequeño piano, le damos clic y nos va a aparecer la ventana de el drum kit. Como pueden oír, tiene un muy buen sonido. Trae aplicada compresión en la tarola, compresión en los 3 toms. Y por defecto viene todo con la salida A1, al canal 1 nada más. Y viene sonando así. Ok, ahora lo que vamos a hacer es utilizar los grooves para poder crear un ritmo,
para la pequeña pieza que grabé en el video pasado. Nos vamos aquí a la carpeta de intros. Arrastramos nada más el que nos agrade. Y bueno, viendo que estos son puros intros, nos vamos a buscar groups. Y ahora, ya una vez que escogimos algo, lo escuchamos. Listo. Ahora arrastramos la composición. Le damos play y nos suena. No olvidemos que esta pista es ya un track MIDI. Lo que necesitamos es una salida MIDI. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer es insertar pista MIDI. Y bajar este track aquí. Y ahora sí. Listo. Ahora, lo que necesitamos es obtener el sonido para poder nosotros modificarlo. Pero si nos damos cuenta, aquí nada más nos dio salida por el primer y segundo track. Necesitamos hacer que esta cosa nos dé salidas múltiples. Ahora, lo que tenemos que hacer es nada más dar salida aquí. Este va al 1. Paneamos todo a la izquierda. 1, paneamos a la derecha. Salida 2, paneamos a la izquierda. Salida 2, paneamos hacia la derecha. Y así sucesivamente. 3, 3, 4, 5, 5. Listo. Y el máster se va por el octavo. Y recuerden, todo paneado hacia los lados. Incluso podemos grabar esto. Le damos un nombre a multitrack 1. Grabar. Listo. Ahí está. Ya lo tenemos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que para grabar el sonido neto hay que quitar las compresiones y poner todos estos a 0 decibeles. Porque si nos damos cuenta, este está a .3, este está a menos .9, este a menos 1.3. Entonces hay que
ponerlos todos a 0 y después grabar tu preset. Listo. Veamos. Listo. Ya vimos que hay salida en varios de nuestros tracks. Ahora, necesitamos grabar esto. Seleccionamos con la tecla Shift apretada los 18 tracks, abrimos uno y con la tecla Control apretada, grabar. Ahí está. Se arman todos los tracks y ahora en nuestro teclado o directamente aquí en la pantalla en este botón podemos apretar la tecla R y listo. Quitamos, apretamos este pequeño botón para quitar el armado de la grabación y este track MIDI ya no nos sirve porque esto ya está grabado aquí por los sonidos que nos provee este instrumento virtual. Escuchemos. Ahora, en la consola ya podemos aplicar nosotros efectos a cada uno de los canales que deseemos sin problema alguno y así obtendremos una mejor calidad de mezcla, aunque sinceramente el plugin suena increíble. En nuestro siguiente video veremos la manera de crear un mapa de batería para darle los sonidos exactos que deseamos y así lograr ritmos a nuestro gusto, más allá de estar utilizando los groups que trae el programa. Recuerda que si te agrada el contenido del video, no olvides suscribirte, darte like y compartirlo con tus amigos. Yo soy León Errante y me despido por el momento. Saludos felinos.